¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la redacción abierta. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Como les digo, esta es la redacción abierta de la mañana. Saben ustedes que de 6 a 8 de la tarde hay otra redacción abierta presentada por mi compañero Javier Torres, que esta es la matutina y aquella es la vespertina. Son, como digo, las 12:30. Estamos en riguroso directo. Es 18 de marzo. Queda exactamente un mes y 10 días para las elecciones del 28 de abril, la fecha clave 28A, las elecciones generales del 28 de abril, quizás las más disputadas o una de las más disputadas de la democracia y casi con total seguridad las más importantes, porque saben ustedes que a estas elecciones comparecen un buen número de partidos de ámbito nacional que aspiran a tener, y todos ellos tendrán, casi con total seguridad, representación en las Cortes. Estamos hablando del Partido Socialista, estamos hablando del Partido Popular, el habitual bipartidismo que durante los últimos 40 años ha copado prácticamente el 90% de los escaños en las Cortes y que ahora, en estas elecciones del 28 de abril, tendrán que compartir su espacio con otras tres formaciones de ámbito nacional: Podemos, Ciudadanos y Vox, que será con toda seguridad el nuevo integrante, el nuevo partido nacional que integrará o que pasará a formar parte de estas elecciones generales de esta 15ª legislatura, en la que se disputará la hegemonía, junto con el Partido Popular y Ciudadanos, del centro derecha. Saben ustedes que existen dos grandes bloques que aspiran, cada uno de ellos, a liderar el futuro del país, a tomar las riendas de España. Un bloque formado por el Partido Popular, por Ciudadanos y por Vox. Vox derecha, Partido Popular centro derecha, Ciudadanos centro. Y otro gran bloque que es izquierda radical, Partido Socialista, Podemos y los grupos separatistas. El Partido Socialista no tendrá otra opción que acudir a negociar con la izquierda radical, es decir, con Podemos y con los separatistas, puesto que ni con Vox, por supuesto, ni con el Partido Popular, por supuesto, pero es que tampoco con Ciudadanos tiene opción de gobernar. Albert Rivera lo ha dicho por activa y por pasiva. Ellos no se van a sentar a dialogar nada con Pedro Sánchez. Decirles que, en tanto que queda exactamente 40 días para estas elecciones generales, los partidos políticos están apurando su maquinaria electoral y todos estos días han sido objeto de atención mediática. ¿Por qué? Pues porque están prácticamente en campaña electoral, aunque esta campaña, como saben ustedes, no será oficial hasta 15 días antes de las elecciones. Decirles que a lo largo del fin de semana los principales partidos han ido cerrando sus listas para las elecciones generales del 28 de abril, en algunos casos con llamativos fichajes ajenos al mundo de la política y con una renovación profunda tanto en el Partido Socialista Obrero Español, que ha limpiado cualquier resto de susanismo. Vamos a hablar con nuestro compañero Javier Torres, que además es andaluz, conoce muy bien la política andaluza y conoce muy bien cuáles pueden ser las causas de esta limpieza del susanismo, y también con una amplia renovación en el Partido Popular, que apenas un 20% de los diputados populares con Rajoy repetirán con Pablo Casado. Como les digo, estas circunstancias, estas renovaciones están provocando, sobre todo en el Partido Socialista, más de una discrepancia interna. Decirles, además, y esto es en el ámbito estrictamente autonómico, pero que tiene repercusión, como se podrán imaginar ustedes, en el ámbito nacional, que la Junta Electoral Central está analizando el recurso presentado por el presidente de la Generalitat, por el presidente racista Quim Torra, contra la orden de retirar la simbología separatista, los lazos amarillos, las esteladas y cualquier alusión a lo que ellos llaman presos políticos de los edificios públicos. Ya les digo que la Junta Electoral Central conminó al presidente de la Generalitat a que limpiara de simbología separatista todos los edificios públicos, y al presidente de la Generalitat, como viene siendo habitual en el gobierno autonómico catalán, le entró por un oído y le salió por el otro. Vamos a abordar estos asuntos y algunos otros más a lo largo de la mañana, pero saben ustedes que a mí me gusta
que esta redacción abierta no se dedique en exclusiva a la política. Hoy tenemos nada más y nada menos que a un académico de la historia, Agustín Rodríguez. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer que estés aquí. Acércate, Agustín, si eres tan amable. Acércate un poquito, la silla. Sí. Digo a los espectadores que la redacción abierta, al menos la que yo dirijo, habla de política, sobre todo de política, pero no solo de política. Agustín Rodríguez, al que ya conocen ustedes, que es historiador, que es especialista en historia naval, viene a hablarnos de un asunto que siquiera tangencialmente toca la política, porque existe un conflicto que aún no es un conflicto a gran escala, que no es un conflicto diplomático, pero que sí que es un conflicto de intereses nacionales entre España y Portugal. Saben ustedes que en este año 2019 se conmemora el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo de Elcano, Juan Sebastián Elcano, nuestro marino, nuestra insigne marino vasco guipuzcoano de Guetaria, y Magallanes, que saben ustedes que era de origen portugués, pero que acabó siendo nacionalizado español. Bueno, pues resulta que, Agustín, los portugueses se nos han adelantado y han acudido a la UNESCO a intentar promocionar lo que ellos llaman la ruta magallana, excluyendo los intereses españoles. ¿Esto Sí. viene a ser más o menos así? Más o menos, efectivamente. Aprovechando que en España las iniciativas han sido muy tardías y muy confusas, pues han decidido que el quinto centenario tiene el protagonismo exclusivo de Portugal. Y así lo piensan celebrar y conmemorar. Incluso han lanzado el diseño de una moneda de 2 euros, donde aparece un retrato de Magallanes, y las fechas 1519-2019, Magallanes, Portugal. Punto. Y absolutamente en exclusiva, aprovechando la lentitud y la debilidad de las iniciativas españolas, que por otra parte me consta que querían brindar una mano a nuestros vecinos y hermanos, pero es que ellos lo intentan hacer en exclusiva. Esta iniciativa de los portugueses, por ejemplo, la iniciativa de acuñar una moneda, ¿esto es ya definitivo? ¿Esto se va a hacer? No se sabe. Eso me imagino que es cuestión del gobierno portugués, pero en cualquier caso empieza por faltar a la verdad, no solo porque Magallanes fue rechazado en Portugal, vino a España, se casó aquí, fue naturalizado español, se le nombró caballero de Santiago, y a todos los efectos era un hombre de Carlos I de España, sino que además Magallanes no pensaba dar la vuelta al mundo, en absoluto. El proyecto de Magallanes era encontrar un camino hacia Extremo Oriente, hacia las Islas de las Especias, las Molucas, y volver con las especias. Pero, y queda muy claro en las capitulaciones que firmó con Carlos I, que en ningún caso se metería en aguas controladas por Portugal y tal. Portugal estaba llegando por su camino habitual, que era contorneando África, Cabo de Buena Esperanza, que descubrieron ellos, cruzando el Índico. Claro, por ahí no se podía ir porque Portugal se reservaba los derechos exclusivos. Lo que intentó Magallanes era encontrar un camino al sur de América que pusiera en comunicación el Atlántico con el Pacífico y llegar a las islas. Pero en absoluto se habló de la vuelta al mundo. La vuelta al mundo es que una vez llegado a las Molucas y cuando Magallanes había muerto, a Elcano se le ocurrió que la única forma de volver a España era justamente por la ruta portuguesa, por el Índico y dando la vuelta a África hasta España. Tengo entendido que de aquella expedición a las Molucas llegaron finalmente 2 naves. Sí, solo 2 naves. Y de las 2, una hizo el viaje de vuelta por el mismo camino que habían venido, y Sí. la de Elcano se atrevió a completar la vuelta al mundo. Sí, la de Espinosa intentó cruzar el Pacífico, pero no encontró la manera de encontrar el Pacífico para llegar a América Central, México.
porque todavía ni siquiera Pizarro había conquistado Perú. Y México es justamente también otro quinto centenario, el de Hernán Cortés, el que celebramos. Al mismo tiempo, Hernán Cortés estaba desembarcando en el continente y conquistando México, y al mismo tiempo teníamos el proyecto de llegar a las Molucas, no de dar la vuelta al mundo. Eso surgió en mitad de la expedición. Pero el caso es que el pobre Espinosa pues, se perdió en el Pacífico, tuvo que volver a las Molucas y ahí le hicieron prisionero a los portugueses. Mientras que Elcano iba por la ruta portuguesa, que sabía que desde Australia hasta España no podía hacer ninguna escala, porque se veían los portugueses, lo apresaban y lo metían en la cárcel. Para que los espectadores, Agustín, para que los espectadores tengan una idea de la magnitud de aquella operación, me gustaría que viéramos un mapa, el globo terráqueo, en el que aparece trazada cuál fue el itinerario que siguieron aquellos hombres de hace, hoy en día, 500 años. Vamos a darle al play. Están viendo que eso fue la expedición bordeando toda América, cruzando el Océano Pacífico, llegando finalmente a las Molucas. Esas son las Molucas, las Islas Filipinas, descendiendo prácticamente hasta Australia. De Australia volvemos bordeando África hasta las Islas Canarias y vuelven a Huelva. Vamos a ponerlo otra vez, Raquel, para que los espectadores vayan viéndolo mientras nos lo explica Agustín. Agustín, hemos visto que a la vuelta procuran no bordear África. ¿Por qué motivo? No bordear la costa africana. Bueno, por varios motivos. Primero, porque si se acerca a la costa hay más peligro que lo descubran. Y segundo, porque los veleros no pueden ir donde quieren, como los barcos que llevan motor. Tienen que aprovechar los vientos y las corrientes favorables. Y entonces, en concreto, para esa... A veces tienes que separarte de los continentes para encontrar... Era como la travesía del Pacífico, cuando la intenta, lo acabamos de decir, Espinosa, o el famoso viaje de Colón. El problema es que no puedes ir por donde tú quieres, sino por donde te dejan los vientos y las corrientes. La gracia de ir a América no era tanto el camino de ida, que es relativamente fácil, bajar hasta Canarias y los vientos y las corrientes te dejan en el Caribe, aunque sea un tronco de árbol que flota. El problema es volver. El problema es que tienes que remontar hacia el norte para encontrar vientos y corrientes favorables que te traigan a Europa. Si no, no puede ser. Que es por la misma razón que verán que a la vuelta Elcano, y eso que llevaba sin poder hacer una escala desde las Molucas, remonta hasta las Azores para poder volver a Sanlúcar, de donde había salido. Ahí están viendo un viaje extraordinario que algunos han comparado, Agustín, con el viaje a la Luna. Bueno, este tiene más mérito, porque la Luna sabíamos que existía. Ya, y tenemos telescopios y montones de aparatos, había... Pero cuando los barcos llegan al Pacífico no tienen ni idea ni de las islas que hay ahí, ni de qué vientos, ni de qué corrientes, ni de qué se van a encontrar, ni idea. De la Luna tenemos muchas referencias, ya por supuesto no es lo mismo mirar que estar allí, pero íbamos mucho más sobre seguro. El problema de esta gente es que no tenía ni idea, porque nadie había estado ahí nunca, al menos en esa dirección, o los europeos de entonces no tenían ninguna referencia, desde luego. ¿Qué ha dicho la Real Academia Española de la Historia respecto a la nacionalidad del viaje, a los méritos del viaje? Bueno, pues se emitió un informe, claro, diciendo que Magallanes, aunque nacido en Portugal, no era portugués, que la expedición no era portuguesa, que era del Reino de Castilla,
y que en cualquier caso se había naturalizado en España, casado aquí, pues como Colón. Y que de hecho lo que hizo Portugal fue durante todo el proyecto intentar echarlo abajo, intentar torpedearlo, amenazando a Magallanes, el rey de Portugal, mandándole emisarios, típico, el palo y la zanahoria, ofreciéndole cosas con tal que abandonara el proyecto o amenazándole. Incluso hay un proyecto de asesinato. Le llegan a declarar traidor por ponerse al mando de otro rey. Y luego durante el viaje a la Trinidad la apresan los portugueses y los ponen a trabajar, a hacer trabajos forzados después de quitarles todo, menos la ropa que llevaban puesta. Y en cuanto al Cano, se dice que llegó a Sanlúcar con solo 18 hombres en su barco, lo que es verdad. El problema es que se había dejado 13 en Cabo Verde cuando la tripulación, estaban muertos de hambre literalmente, le pide por favor entrar en un puerto portugués para comprar, aunque sea arroz, para hervirlo y poder seguir. Cuando ellos dicen que vienen de América, que no vienen de dar la vuelta al mundo y tal, y los portugueses cuando les descubren los encierran y los meten en la cárcel. Y mandaron barcos en persecución de la nao Victoria, que la pobre estaba ya hecha a polvo. El problema es que, bueno, gracias a que el Cano era muy buen marinero y les sabe dar esquinazo, pero iban con órdenes y si se resistía a hundirla. Hombre, con esas hay que comprender la época, la política de la época, muchas cosas, pero que con esos antecedentes ahora quieran presumir de que gracias a ellos se dio la vuelta al mundo, parece un poco excesivo, la verdad. Parece excesivo y parece un ejercicio de cinismo extraordinario. Sin embargo, la presidenta de la Real Academia, de la Academia de la Historia Portuguesa, quizá en un ejercicio de generosidad, concede el doble mérito a españoles y portugueses. Españoles en tanto que financiamos el viaje y lo pusimos en marcha, y Portugal en tanto que ofrecen a un hombre, Magallanes, cuya formación en náutica, en astronomía y en todo lo relativo a navegación fue una formación estrictamente portuguesa. Bueno, eso hay que dejarlo un poquito en suspenso. Magallanes era mucho más que un navegante, era un soldado. Él había participado en muchas campañas coloniales portuguesas en el norte de África y en Asia. Y su formación como navegante y como astrónomo era muy eficiente. De hecho, él se presenta a Carlos I con un compañero, del que normalmente nunca se habla, Rui Faleiro, que es el que va a proporcionar ese aspecto. Magallanes no es un gran navegante, tuvo la inmensa fuerza de voluntad y el inmenso valor de llegar hasta Filipinas, que es donde le matan en un combate los indígenas. Pero no sabía gran cosa. Es más, ni siquiera la idea era portuguesa. ¿Ni siquiera? La idea era portuguesa. La idea es la idea original de Colón. Colón no iba a descubrir América. Colón lo que iba era a intentar llegar a China y Japón cruzando el Atlántico. El problema es que se encuentra con América. Lo que está haciendo Magallanes es reeditar esa idea, cuando además los españoles llevábamos muchos años buscando un paso entre el Atlántico y el Pacífico. Que de hecho, la primera idea de Magallanes es ir al Río de la Plata, que lo descubre un navegante español, Solís, pensando que esa va a ser la entrada. El problema es que a Solís le matan y los de su barco. Cuando llega Magallanes, se encuentra que no, que es la desembocadura de dos ríos, que el agua es dulce y que eso no es la salida al Pacífico. Por cierto, Márquez descubrió Vasco Núñez de Galboa en Panamá, cruzando el estrecho, vamos, el istmo.
Entonces lo único que hace Magallanes es bajar por la Patagonia hasta que encuentra el paso. Luego cruza el Pacífico llevado por los vientos y las corrientes con mucha suerte y aparece en Filipinas. Y ahí en Filipinas se lía, no se sabe muy bien por qué, y lo matan en una guerra bastante extraña. No se sabe por qué Magallanes se metió tanto en Filipinas cuando su destino, claro, eran las Molucas, que están muy al sur. Pero eso es lo que hizo. En cualquier caso, ni siquiera la idea era portuguesa. Esa idea ya se la había propuesto Colón, curiosamente, a Portugal. En Portugal también le dijeron que no, y por eso Colón viene a España a ofrecer a los reyes católicos la oportunidad del viaje. El problema es que mucho antes de medio camino, en vez de llegar a China y a Japón, se encuentra con América. Y de hecho hay dudas de que Colón muriera. Él siempre pensó que lo que había encontrado en las últimas islas de Asia, no un nuevo continente. Pero lo que estaba haciendo Magallanes era rematar la idea de Colón, nada más. Idea, la de Colón, que rechazó Portugal. E idea, la de Magallanes, que volvió a rechazar. Con respecto de las Molucas, ¿qué país es hoy las Molucas? Bueno, las Molucas sigue siendo las Molucas. Son un archipiélago que está, pues, como un poco... Vamos a ver el mapa otra vez, Raquel, sí. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa del viaje de Elcano Magallanes, cómo bordean toda América, cómo se intentan meter en el Río de la Plata, pero Sí, comprueban que no, cruzan el Pacífico y aquí, cuando lo amplíe, Raquel, ponlo en pausa, porque esto es... Pausalo aquí, porfa. Bueno, aquí... Perfecto. Explícanos, Agustín, explícanos. Aquí hay otro problema, claro, porque eso ha pasado siempre. Una cosa tan peligrosa y con tensiones internacionales, espionaje, conspiraciones y tal. Y en todas las épocas la gente ha sido muy remisa a poner cosas por escrito. Pero lo que llama la atención es que cuando Magallanes muera, nadie sabe en la expedición cómo llegar desde las Filipinas a las Molucas. Nadie sabe. Lo intentan, se ve que la línea llega a Borneo, retroceden y al final parece ser que la idea es del Elcano, como estos pueblos ya dominaban la navegación oceánica, empieza a preguntar a los pilotos indígenas que dónde están las islas del Clavo y de las Especias. Y gracias a eso, pero Magallanes no había dejado ni un mapa, ni un papel, ni nada. ¿Sabía realmente dónde iba? ¿Cuál es tu opinión personal? Es que es muy curioso. Yo creo que el problema era otro. Como se sabe, España y Portugal se habían repartido el mundo por descubrir, el Tratado de Tordesillas. Y se había fijado un meridiano para el Atlántico, que es el origen del Brasil portugués. Pero el problema era el Pacífico. ¿Por dónde pasaba ese mismo meridiano por el Pacífico, marcando la separación entre los territorios a descubrir a los que tenía derecho Portugal y los que tenía España? Era muy complicado porque es que además hay un problema, hay otro problema. Con los instrumentos de la época era muy fácil saber la distancia de un punto a los polos o al Ecuador, la latitud. Pero la distancia horizontal era prácticamente imposible y se cometían muchos errores. De hecho, Magallanes pensaba que el Pacífico era algo más estrecho de lo que es en realidad. A mí me da la sensación de que Magallanes tenía serias dudas de que las Molucas estuvieran en el trozo, en la parte española. Y los portugueses ya estaban diciendo que sí que eran suyas, o que les correspondían a ellos. Para mí, que Magallanes se entretuvo en Filipinas pensando en que si las Molucas no podían ser, pues sí las Filipinas, y así no volvería con las manos vacías. Creo que por eso se mete en Filipinas. Y de hecho eso fue lo que pasó. Las Molucas terminaron siendo colonia portuguesa y las Filipinas
aunque el meridiano no está muy claro, quedaron del lado español. Hay un detalle precioso de Magallanes, probablemente uno de los más bonitos, es que a una princesa indígena de Cebú le regala la primera imagen cristiana de Filipinas, el Santo Niño de Cebú, que apareció después en un viaje posterior, lo descubrió Urdaneta, y que todavía sigue siendo hoy la mayor devoción católica en Filipinas. El Santo Niño de Cebú es un regalo de Magallanes a una princesa indígena. Qué bonito. Estamos viendo ahí ese entretenimiento de Magallanes, dice Agustín, que se entretuvo quizá más de lo debido, eso acabó costándole la vida. Sí, y se ve los rodeos que dan hacia la Isla Grande de Borneo, que no sabían dónde estaba, ni había dejado ningún papel, ni ningún mapa, ni nada. Y eso, interrogando a los pilotos indígenas que iban en canoas, pero que cruzaban grandes espacios de mar, consiguen enderezar hacia el sur y llegar a las Molucas, que están entre las Célebes, que son esas islas alargadas a un lado, y ya Nueva Guinea al otro lado, muy cerca de Australia, que también es sorprendente que hay todo un debate acerca de quién descubre Australia. Esa es otra. Pero el debate está entre si fuimos nosotros o fueron los ingleses. Sí, claro. Sí, claro. ¿Y cuál es la realidad? La verdad histórica. Es difícil de establecer, pero hay una cosa cierta. Los ingleses llegan muy tarde al Pacífico y parece ser que en una de las guerras del siglo XVIII tomaron Manila, en 1763. En Manila estaba mucha documentación española de todo, montones de viajes, algunos de ellos hasta desconocidos. Documentación que se había quedado secreta porque España no podía colonizar todo lo que había descubierto. Pero tampoco podía divulgarlo para que no apareciera algún oportunista. Parece ser que en ese momento se hicieron con toda esa documentación y que lo que hizo Cook poco después fue trabajar sobre ella, ir comprobando, rectificando posiciones y tal. Pero parece claro que incluso las Hawái fueron descubiertas por españoles y que tenían un nombre español, los Reyes Magos, y que incluso en el dialecto hawaiano hay palabras, en el idioma hawaiano, perdón, hay palabras españolas incluidas. Y así en montones de sitios del Pacífico. Hasta en Nueva Zelanda hay un pueblo que dice que haber sido fundado por un barco español que naufragó ahí, que celebran todos los años una fiesta española muy bueno. divertida en Nueva Zelanda, nada menos. Qué maravilla. Pero vamos, son contrasentidos. O sea, el estrecho que separa a Australia de otras islas es el estrecho de Torres, por el descubridor español. ¿Cómo se puede descubrir un estrecho sin descubrir que hay dos orillas, una a cada lado? ¿Y sigue llamándose hoy en día Estrecho de Torres? Sí, sigue llamándose estrecho de Torres, sí. Afortunadamente. ¿Qué es lo que motiva a Magallanes a montar esta expedición, a pedir financiación? Las especias. Sí. Hoy en día esto llama mucho la atención. ¿Cómo que por unas especias? Sí, es que pasa una cosa. Al final de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, en Europa mejora bastante el nivel de vida. La gente se empieza a dar lujos y busca, sobre todo los ricos, nuevos sabores, nuevas cosas. Todo esto además se ve alentado por el famoso viaje de Marco Polo, su padre y su tío, que llegan hasta China y Japón, atravesando la India y tal, y descubren una civilización que nadie conocía, de la que estábamos separados por el mundo musulmán. Pero una civilización sofisticadísima, muy elaborada y tal, y descubren nuevos productos que traen algunas muestras a Europa. Y entre esos productos pues están las especias. La gente acostumbrada a una cocina muy sencilla, de repente descubre el placer de la pimienta, del clavo, de tal. Y aquello alcanza unas cotizaciones brutales. O sea, la gente está dispuesta a pagar enormes cantidades. Lo echaban hasta el vino.
sea, que en la Europa del Renacimiento del Barroco se echaban especias hasta el vino para darle un nuevo sabor más estimulante y más tal. Bueno, de tal manera que lo dice hasta Defoe, el autor de Robinson Crusoe, pero además es sabido. O sea, un viaje a las Indias, volviendo con especias, podía significar, con una carga de 100 toneladas de especias, podía significar que te podías retirar millonario. Porque se vendía, bueno, todavía se sigue vendiendo en envases muy pequeñitos y relativamente a alto precio. Todavía sigue estando muy cotizada. Pero claro, a eso se unen otras cosas que no son probablemente especias, pero que también tienen un alto valor. Los jarres chinos, la porcelana. En toda Europa se empieza un baile loco y de hecho ese es el acicate que mueve a Colón a llegar a China y Japón. Por ejemplo, la porcelana, que ahora nos parece tan sencillo, la porcelana, un invento chino muy difícil de hacer, muy caro, y que de repente se convirtió en el objetivo de todos los ricachones de Europa. Tener platos que no fueran de madera, ni de cobre, ni de metal, sino platos blancos y brillantes, y con dibujitos, una preciosidad. ¿Eran las especias más valiosas que el oro incluso? Bastante más, bastante más. Salen de España 5 barcos. Solo regresa la Victoria, que no era la más grande ni mucho menos. Era la más nueva, eso sí, probablemente por eso aguantó. Solo con el cargamento de clavos de la Victoria se pagó toda la expedición, o sea, los 4 barcos perdidos, todos los sueldos, todos los gastos y todavía sobró dinero. Era un barquito que debía tener unas 100 toneladas, un poco más grande que la Santa María de Colón. Por último, Agustín, respecto de la política, que es lo que ha hecho que esta historia, fíjense ustedes qué pena que esta hazaña de nuestro país haya saltado a los titulares y a los medios de comunicación de carácter masivo por una disputa diplomática. A tu juicio, ¿cuál es el problema de nuestro país? ¿Por qué damos la espalda a nuestros héroes, a estas hazañas? Porque es curioso. Porque aquí no hay una guerra de por medio. Nos avergonzamos de nuestra historia, de nuestro pasado. Lo queremos borrar. Cuando todo el mundo lo que intenta es presumir. Bueno, ahora el conflicto es con Portugal y por una celebración internacional. Pero durante siglos los ingleses han pretendido que la primera vuelta al mundo la dieron ellos, con Drake. Solo que 80 años después que Elcano. Lo cual es, 60 años después que Elcano. Con mapas españoles, secuestrando e interrogando a pilotos españoles y portugueses para que le marcaran el rumbo y tal. Decían que no. La primera vuelta al mundo es Drake y todavía mucha gente en Inglaterra lo cree. La primera vuelta... ¿Por qué? Los éxitos siempre tienen muchos padres. Los fracasos ninguno. Pero en España parece que nos duele haber tenido éxitos en el pasado. Parece que... Lo que no se dan cuenta la gente es que un país, aparte de referencias emocionales y tal, es también una empresa. Y como todas las empresas, tiene que cuidar también su imagen. Y claro, nos creemos tremendos aceptando y tolerando que la imagen de España internacional sea la Inquisición, el genocidio en América y tal. Creemos que eso nos va a favorecer. ¿Qué es lo que hacen todos los demás países? Intentar ocultar los aspectos menos agradables de su pasado, apuntarse a los mejores. Y si hay que forzar un poco las cosas para apuntarse a algo, se forzan un poco las cosas, sin ningún problema. En España resulta que los que peor propaganda nos hacemos somos nosotros mismos. O sea, con eso no sé qué ventaja conseguimos, la verdad, en ningún sentido. ¿Quieres decir, Agustín, que al margen de la satisfacción y el prurito que nos puede, en fin, que puede tener como consecuencia el hacer bandera de estas cosas, de lo sentimental, de lo emocional, del orgullo, quieres decir que
¿hacer bandera de estas cosas también podría tener consecuencias positivas desde el punto de vista económico, empresarial, material? Y turístico, y de todo. Y de todo, claro. Es, la imagen de un país es lo primero que se vende. No estábamos hablando de la marca España, pues la marca España también es el canon. Alguien podría pensar que, bueno, el aniversario de las Navas de Tolosa en 1212 era doblemente incómodo. Uno, porque está el Islam de por medio, y dos, porque es una guerra, y hoy las guerras no venden. El aniversario no hay nada incorrecto, ni siquiera se mata a nadie, aquí no hay guerras, esto es una hazaña naval. ¿Cuál es entonces la razón? Ese sentimiento. Hace no muchos años los ingleses hicieron una fiesta mundial para conmemorar su victoria en Trafalgar. Nadie les acusó de nada por hacer eso y todo el mundo le pareció muy normal. En París hay un precioso monumento, el Arco de Triunfo, dedicado a las victorias de un señor que finalmente perdió la guerra, tuvo que renunciar al trono y terminó confinado en una isla del Atlántico. Aquí eso nos volvería a risa. ¿Cómo se puede hacer el Arco del Triunfo un señor que terminó perdiendo todas las guerras? Somos muy especiales. Yo creo que en parte es algo muy tradicional en España, que reconocer méritos a alguien, que no seamos nosotros mismos, nos cuesta mucho. Y otro también un cierto oportunismo. ¿Un cierto? Oportunismo, en el sentido de que hasta ahora todo ha sido deleznable, pero ahora que llegamos nosotros va a ser todo triunfal. No hay ningún mérito en lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora es cuando empieza lo realmente épico y majestático. Acabas de poner sobre la mesa, Agustín, dos razones por las que tú crees que somos poco dados a celebrar nuestros éxitos. Pero tú y yo sabemos que existen más razones y algunas de carácter político. Que tenemos un problema con nuestra izquierda, que es una izquierda que le incomoda mucho la historia de España. Julián Marías, sin ir más lejos, decía que la izquierda española tiene un problema de imagen con su propia historia y eso les impide reconciliarse con el país. Yo creo que en buena medida es por eso, porque no pueden reconocer que haya nada bueno hasta que ellos asuman el poder y asuman la dirección hasta en que nos todos los rediman. sentidos. Entonces, tienen que creer que es la historia de un completo desastre hasta que lleguen ellos como salvadores y regeneradores de un viejo país en decadencia y que nunca ha hecho nada bueno. Por eso me refería a oportunismo político. Lo curioso es que eso es algo relativamente reciente en la historia de España. La izquierda española del siglo XIX era tremendamente patriótica. Porque justamente el patriotismo es una cosa que surge de la Revolución Francesa y de las revoluciones liberales del siglo XIX. Ya no es el reino, es el país, es la ciudadanía. Eso lo entendieron las izquierdas españolas del siglo XIX en muy comienzos del XX, pero luego después, por alguna extraña razón, como lo son, a mí me ha asombrado ver como en Italia o en Francia, incluso miembros del Partido Comunista celebraban todas las fiestas militares, aniversario de la Segunda Guerra Mundial, con las condecoraciones, por supuesto, no hacen ningún asco a sus banderas y a sus Fuerzas Armadas, a pesar de que también, si empezáramos a pensar, podrían decir muchas cosas. El caso de España en ese sentido es excepcional. Sobre todo porque primero rompe con una tradición de la propia izquierda, que en el siglo XIX en absoluto era así. Un buen ejemplo lo tenemos, sería motivo de otro, el propio Emilio Castelar, el presidente de la Primera República Española. Muchos más personajes.
Y sin embargo, luego se ha echado a perder. Como curiosamente no está en la tradición de la izquierda para nada, la comprensión de los movimientos separatistas, independentistas y tal, está totalmente en contra de todas las tradiciones de la izquierda. Y sin embargo en España también, de una manera sorprendente, deciden que apoyarlo. Es una cierta hispanofobia de la que algún día tendrán que curarse. Bueno, hay intelectuales que ponen sus conocimientos al servicio de una reconciliación de muchos españoles con su país y en particular de muchos españoles de izquierdas que, como ven ustedes, aún tienen algunos recelos respecto de nuestros símbolos y de nuestra historia. Entre ellos, entre esos intelectuales está Agustín Rodríguez, que es miembro de la Real Academia Española de la Historia y que escribe libros por muchos motivos, pero yo estoy seguro que entre los motivos que te mueven a escribir y a divulgar nuestra historia está también hacer a España inteligible y hacer a España atractiva para los españoles. ¿No? Y sobre todo, porque somos un país que en buena medida hemos perdido la autoestima. Y no creo que un país mejore su autoestima recordándole constantemente todos sus errores, fallos y tal, y obviando todos sus aciertos y logros. Hemos estado hablando sobre el viaje, la primera vuelta al mundo, el Cano Magallanes, y es precisamente uno de tus últimos libros, o el último que has escrito. El último que ha salido, sí. Que se llama, a los espectadores. Se llama La primera vuelta al mundo. Editorial. EDAF. La primera vuelta al mundo, Agustín Rodríguez, EDAF. Si a usted le ha interesado esto de lo que hemos estado hablando, aquí mi amigo Agustín ha escrito un libro, un académico de la historia, ha escrito un libro en el que abunda en este viaje y en todas las verdades que en él se produjeron y que chocan y casan tan mal con esta versión portuguesa de la historia. De manera que, editorial EDAF, La primera vuelta al mundo. No se lo pierdan. Agustín, ha sido un placer. Mil gracias. Lo mismo digo. Eres muy amable. Quiero que vean y quiero que escuchen, porque voy a ponerles, vamos a hacer un repaso de la actualidad política por medio de la prensa del día. Ahí están viendo ustedes el diario El País, el diario del grupo Prisa, que dice que los partidos rehúyen el debate económico pese a los indicios de frenazo. Es cierto que se está hablando de muchos asuntos durante esta pre-campaña electoral, pero se está rehuyendo el debate de tipo económico y es quizá de lo más grave que está aconteciendo en nuestro país después de la amenaza separatista. Además, dice el diario El País también que 600.000 pacientes aguardan operación. Los especialistas analizan las posibles soluciones a las listas de espera sanitaria. Y esta se trata, como saben ustedes, de la sanidad española. Es una de las más eficaces del mundo. Diario El Mundo. Vamos con el diario de Unidad Editorial, que destaca un asunto del que vamos a hablar inmediatamente, ya se lo decía, con mi compañero Javier Torres, que es periodista y además es andaluz, de manera que conoce particularmente bien lo que se cuece allí. Susana Díaz evidencia la fractura del Partido Socialista en el Comité Federal. Dice Susana Díaz en una frase que ha sido repetida durante estos 2 días en numerosas ocasiones: tomo nota, recado que le deja a la ejecutiva de Pedro Sánchez, a Ferraz. Vamos con el diario ABC, que también trae a su portada a la expresidenta de la Junta de Andalucía, a Susana Díaz. Dice que Sánchez se apropia del PSOE y fulmina al susanismo, que apenas tiene ya o apenas tendrá ya representantes en las Cortes españolas. Dice que Ferraz impone una renovación del 66% de las cabezas de lista y elimina la crítica interna. 2 de cada 3 nuevos diputados socialistas serán nuevos. Es decir, que 2 de cada 3 no repetirán. Una renovación bastante evidente. Tomo nota, responde Susana Díaz, que evitó participar en la votación que avaló las listas. Vamos con el diario La Razón. También destaca este conflicto, esta batalla interna del Partido Socialista, aunque lleva a su portada una encuesta muy interesante. Dice que la derecha retrocede, pero suma.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox lograrían 176 escaños, que son justo el número de escaños que necesitaría el centro y la derecha para poder gobernar. De manera que está todo en un alambre, como ustedes pueden imaginar. Podría ocurrir cualquier cosa porque la suma de Ciudadanos, PP y Vox estaría exactamente en los diputados que necesitaría, ni uno más. De manera que no hay margen de error y solo quedan 40 días para las elecciones. Por último, vamos ya a la prensa catalana, la editada en Barcelona, diario La Vanguardia, diario El Periódico de Cataluña, Grupo Z. La alerta médica aflora, 436 maltratos infantiles. Esto es algo de lo que se habla poco, se habla más de otro tipo de maltratos. Bueno, pues aquí tienen ustedes más de 400 maltratos infantiles. Y ahora sí, Grupo Godó, el diario La Vanguardia. Sánchez barre a sus críticos en el PSOE e impone sus listas. Además, dice La Vanguardia que Barcelona aumenta el turismo extranjero y el dinero que deja. Señala también que Alemania alienta una alianza para crear un superbanco. Bueno, pues esto es lo que da de sí la jornada de hoy, 18 de marzo, para la prensa española. Tenemos ya aquí en nuestra redacción, la redacción abierta, Javier Torres. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? Bueno, pues ya han visto los espectadores que el Partido Socialista, iba a decir, tiene un problema. El problema, desde luego, lo tiene el Partido Socialista de Andalucía y Susana Díaz. ¿El PSOE en general tiene un problema, tú crees? El PSOE en general tiene un problema. Yo creo que está por ver si este golpe encima de la mesa que ha dado Pedro Sánchez claramente, fulminando el susanismo, si esto se va a traducir posteriormente en un castigo al sanchismo, como vimos en las pasadas andaluzas. El voto en contra al Partido Socialista vino propiciado sobre todo en clave nacional, es decir, contra la deriva de Pedro Sánchez de arrodillarse ante el separatismo, de haber llegado al Palacio de la Moncloa de la mano del PDeCAT, de RC, partidos cuyos líderes ahora mismo están sentados en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo, también de la mano del PNV, también de la mano de Bildu. Bueno, yo creo que todo eso pasó a factura en las pasadas andaluzas, el voto nacional, todo lo que ha sucedido en Cataluña, esa crisis con ese intento de secesión, la proclamación de la República Catalana el 27 de octubre del 17, el referéndum previo del 1 de octubre, todo eso ha pasado y mucho factura al Partido Socialista. Digo que este movimiento de Sánchez, lógicamente, no se fía de Susana Díaz, no se fía de esos diputados andaluces que, si llegan al Congreso de los Diputados, en un momento dado pueden no votar los presupuestos de Sánchez, podrían incluso no votar su investidura si vamos ya al extremo. Entonces Sánchez ha hecho una limpia y ha metido a la gente de su estricta confianza. Susana Díaz hemos visto que ha respondido, tomo nota, y ya parece irreconciliable, ¿no? Estas dos figuras dentro del Partido Socialista. Sánchez ganó las primarias, secretario general con todas las de la ley. La verdad que damos por muerto a Pedro Sánchez, pero en estos momentos Sánchez claramente ha dicho que no se fía de Susana Díaz y vamos a ver el 28 de abril qué es lo que sucede en Andalucía. El granero de votos histórico del PSOE casi siempre ha sido en Andalucía, también en Extremadura y en Castilla-La Mancha, pero vamos a ver si el señor Sánchez no tiene una desagradable sorpresa en las generales. Está bien que pongas esta posibilidad encima de la mesa. Es cierto que vamos a ver cuáles son los resultados del PSOE en Andalucía, que es el principal granero y además es la principal federación socialista, es la andaluza. Quiero tu opinión personal, en tanto que periodista, en tanto que analista y en tanto que andaluz. ¿Tú crees que el PSOE va a tener unos resultados peores que los que solía tener en Andalucía como consecuencia de esta controversia? ¿Te refieres solo a los votos en Andalucía? Solo. Pues seguramente sí. ¿Sí? Sí, yo creo que las pasadas autonómicas en Andalucía del 2 de diciembre fueron un termómetro y un aviso de lo que ha supuesto sanchismo. No fue tanto un castigo a Susana Díaz, sino a Pedro Sánchez, a lo que está haciendo el PSOE en clave nacional. La crisis catalana está pasando factura y ya nada se entiende. Ningún movimiento que está habiendo en nuestra política nacional, Rafa, se entiende sin lo que sucedió en Cataluña en los meses de septiembre y octubre de 2017. Completamente de acuerdo. Cómo se posicionaron todos los partidos, quiénes fueron los que de manera más beligerante dijeron no a la secesión de Cataluña. El PSOE al principio agarró la bandera de España, pero vimos que Borrell echaba el freno de mano en esa manifestación multitudinaria de 1 millón de personas en Barcelona, si no recuerdo mal, 8 de octubre del 17, es decir, una semana después del propio referéndum. Y luego, unos meses después, veíamos al PSC, al señor Iceta, otra vez pasteleando con los separatistas. El PSC es un partido que está dentro del Partido Socialista Obrero Español, pero que escapa de su absoluto control. Y ya son muchas décadas viendo
que el PSC forma parte del paisaje nacionalista en Cataluña y no va a suponer en ningún caso un dique de contención contra los Puigdemont, contra los Torra o contra los rufianes. ¿Tú crees, ponte en la siguiente situación, que no parece demasiado descabellada? De hecho, como está todo en un pañuelo, podría ocurrir cualquier cosa, pero ponte en la situación de que el Partido Socialista gana las elecciones, las gana bien, pero no tiene suficiente fuerza como para gobernar y gobiernan lo que llaman las tres derechas. Automáticamente el Partido Socialista vuelve a entrar en crisis, la figura de Pedro Sánchez queda cuestionada y ahí es donde Susana Díaz puede tener algo que decir, ¿no? Bueno, ¿Crees que se reavivaría otra vez el fuego interno? El fuego interno seguro que sí, pero la celebración de primarias es otra cosa, eso no depende de Susana Díaz. Pero Sánchez puede resistir en la oposición de la misma manera en que Susana Díaz está ahora mismo resistiendo en la oposición en Andalucía. Fue el partido más votado, eso es verdad. El PSOE perdió gran parte del apoyo que ha tenido Andalucía, pero fue el partido más votado el pasado 2 de diciembre de 2017 en las autonómicas andaluzas. Y Sánchez, si es el partido más votado en las generales, puede argumentar exactamente la misma posición con la que está Susana Díaz liderando la oposición en la Junta de Andalucía, en San Telmo. Entonces, la grieta interna, el debate interno y los movimientos seguro que se darían, eso pasa en cualquier partido político, en cualquier estructura del poder. Cuando tú no estás en el poder, pues lógicamente se abren grietas, hay crisis y entonces en ese caso seguramente que veríamos algunos movimientos internos. Otra cosa es una celebración de primarias. Yo ahora mismo al sanchismo lo veo fuerte dentro del propio partido, pero otra cosa son las urnas y el 28 de abril veremos si el señor Tezanos y otras encuestas y otros sociólogos atinan con los más de 100 escaños que le están dando a Sánchez. No olvidemos que tuvo 84 en 2016, el peor resultado del Partido Socialista Obrero Español. O sea que Sánchez puede sacar pecho, pero eso es muy relativo. De hecho, tenemos una encuesta preparada que la vamos a ver inmediatamente después de la publicidad que viene a continuación, en la que los resultados del Partido Socialista van un poco en la línea que apuntaba mi compañero Javi Torres. El Partido Socialista por encima de los 100 escaños, incluso por encima de los 120. Así va a ser difícil que se quiten de encima a Pedro Sánchez en el PSOE. Aunque, ya digo, aunque pueda quedar en la oposición por un triple pacto entre las derechas. Javier Torres, mil gracias. Gracias a ti, Rafa. Un placer. Ya saben ustedes que a partir de las 6, de 6 a 8, mi compadre Javi Torres está también con una redacción abierta de la tarde. Publicidad y a la vuelta estamos con el que, vamos a ver si es que le hacen candidato oficial, porque yo ya empiezo a pensar que en Brunete tendremos un candidato oficial que no corresponda con el nombre de Borja Gutiérrez. Pero si finalmente Borja es candidato, volverá a reeditar la alcaldía de Brunete y lo tendremos aquí de nuevo para comentar la actualidad. Por lo pronto, después de la publi, lo tenemos aquí y tenemos una encuesta que a su partido no lo deja demasiado bien. A ver qué nos cuenta. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, es la 1:30, la 1:26 de la tarde en la península, las 12:26 en las Islas Canarias. Presento a mi compañero, a mi amigo, a mi compadre y el que va a ser de nuevo el alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, y les cuento algo. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, encantado. O buenas tardes ya. Sí, buenas tardes. Alcalde de Brunete y, bueno, ahora hablaremos de tu, en fin, cómo vas a repetir en esas elecciones, porque ya saben ustedes que el Partido Popular tiene a partir de ahora un nuevo rival electoral en España, en Madrid, en Leganés y en casi cualquier otro lugar de España. Además de mirar al centro con Ciudadanos, se tendrá que mirar a la derecha, de manera que presumiblemente todos los alcaldes y todos los presidentes de autonomías populares lo tendrán aún más difícil para reeditar su resultado. Vamos a ver. Antes, quiero decirles que en Utrecht, la localidad holandesa de Utrecht, se ha producido un tiroteo. Nadie se atreve aún a hablar de atentado, y menos atentado de carácter islamista. Pero lo cierto es que hay ya un muerto. Un muerto, les mantendremos informado de cuál es la última hora respecto de este tiroteo en Holanda, en la localidad de Utrecht, famosa en nuestro país por aquel llamado Tratado de Utrecht, que saben ustedes que fue por el que perdimos Gibraltar. Esto respecto de la información internacional. Respecto a la información nacional, tenemos que alegrarnos porque un compañero de esta casa, un tipo al que todos queremos mucho, yo particularmente le tengo un gran aprecio personal e intelectual, el historiador de cabecera de Intereconomía, Fernando Paz, va a ser muy probablemente diputado a Cortes en la próxima legislatura. El 28 de abril será el cabeza de lista por Albacete, Fernando Paz. De manera que
al menos yo particularmente me alegro porque es un partido Vox que muy probablemente tendrá también representación por Albacete, por otras muchas provincias, pero por Albacete, que es una ciudad susceptible, yo creo, de escuchar el mensaje de Vox. Fernando Paz tendrá un asiento en las Cortes Generales, también además la exdiputada Provida, que saben ustedes que fue purgada de las listas por parte de Mariano Rajoy, el Lourdes Méndez, también será cabeza de lista, en este caso por la región de Murcia. Que lo sepan, les mantendremos informados, ya les digo, a lo largo de lo que quede de programa, de lo que está ocurriendo en Holanda, a medida que se vayan conociendo asuntos. Estamos en una vorágine electoral, Borja. Yo decía que, bueno, pues que hay un montón de candidatos a repetir o a conquistar alcaldías en Madrid, y tú que eres uno de los alcaldes más consolidados de la Comunidad de Madrid, en un lugar además que no es Aravaca ni es Pozuelo, que es Brunete, que no siempre ha estado en manos populares. Yo empiezo, ya digo, a pensar de que alguien... Una mano negra. No, hombre, las presentaciones del Partido Popular se han hecho por áreas, por zonas, y evidentemente pues queda la última, que es la zona oeste, y bueno, pues por supuesto a disposición del partido. Yo ya he mostrado mi interés por continuar, y bueno, pues se presentarán candidatos, imagino, este domingo o próximamente, vaya. Y entonces, pues bueno, es Este domingo ya. Es que... Imagino, probablemente, no lo sé, porque no sé cuántas, creo que no quedan más áreas. Entonces queda el área que conforma la zona oeste, es Boadilla, Brunete, Pozuelo, Villaviciosa Odón, Villanueva del Pardillo, en fin, todo ese compendio, y bueno, pues evidentemente esperando. Decía a los espectadores que Brunete no es, en términos de demoscopia política, como Aravaca o como Boadilla del Monte, que es una plaza disputada. Antes de que tú fueras alcalde, ¿gobernaban los socialistas? Han gobernado los socialistas, antes que yo no, pero han gobernado independientes, es decir, no siempre ha gobernado el Partido Popular, no siempre ha gobernado la derecha, ni mucho menos, e incluso cuando ha gobernado la derecha lo ha hecho en 2 ocasiones, en 3, porque en mi anterior legislatura así fue también, con minoría. Es decir, no con una mayoría consolidada. La principal mayoría que ha tenido la derecha en Brunete a lo largo de toda su historia fue la que conseguí yo en esta legislatura, sí. En esta legislatura, que si vuelves a ganar y consigues gobernar en solitario, yo creo que será un hito que, no sé, muy poquitos ayuntamientos de España pueda ocurrir. Que un partido, ya con 5 partidos de ámbito nacional, va a ser muy difícil que un solo partido pueda tomar las riendas de un municipio, de una comunidad autónoma, de lo que sea, ¿no? ¿Tú aspiras a eso, entiendo? Hombre, por supuesto, porque no es que denoste la posibilidad del diálogo con el resto de grupos políticos, pero la realidad es que el mayor periodo, en el peor momento de España, el mejor periodo económico de Brunete, tanto con superávit como con inversiones, como con proyectos, se ha generado a lo largo de esta legislatura, y ahora estamos recibiendo el resultado de ese trabajo previo. Y eso se ha podido hacer gracias a que teníamos claro el programa electoral y lo hemos podido llevar a cabo rápido y sin dilaciones. La legislatura anterior, pues lamentablemente hubo, lo único que me facilitó la oposición de izquierdas, que bueno, en aquel momento era UPyD, lo que ahora es Ciudadanos, era una oposición de izquierdas conformada por UPyD, Izquierda Unida y el Partido Socialista, y lo único que me facilitó fue el gobierno. Todo lo demás me lo votaron en contra, y por tanto así es difícil que un municipio progrese. Bueno, esperaremos el próximo domingo, si Dios quiere, el próximo lunes o el próximo martes, el día que vengas, Borja, ya serás candidato oficial. Esperemos, no lo sé, bueno. Yo, que sepan que si viviera en Brunete, cosa que conozco a Borja más allá de lo que lo conocen ustedes, delante de una cámara de televisión, yo votaría por Borja Gutiérrez. Eso que lo muchas gracias, muchas gracias. Porque sé cómo trabaja y sé cuánto trabaja, que es una cosa, en fin, tremenda. Tienes algunos de tus colaboradores agonizantes del ritmo de trabajo que tienes. De todas maneras, tú eres presidente de uno de mis clubes de fans, eso está bien. Bueno, quiero que sepan que el pasado fin de semana, en la capital de España, Madrid, en la capital del Estado opresor, el separatismo catalán se manifestó tranquilamente, sin que nadie le hostigara, y están viendo esas imágenes. La autodeterminación no es delito, democracia es decidir. Y esto es, en fin, creo yo, que a mi juicio, que casa bastante mal con la narrativa habitual del separatismo, la narrativa según la cual Madrid y España en general no serían sino un Estado y una nación oscura, de pulsión totalitaria mal disimulada, y que no acepta la
la discrepancia política. Bueno, pues ahí los tienen ustedes, en la plaza de Colón, gritando por la independencia. Estos son los manifestantes, y los líderes políticos que han auspiciado esta manifestación son estos y dicen esto. Escucha España este grito de libertad, escucha España estos gritos de independencia, escucha España que no hay lucha pequeña por los derechos civiles ni viajes largos para los derechos de autodeterminación. Escucha España y aprovecha esta ocasión. Mírate, estúdiate, mira en qué has fallado España para que tanta gente esté apelando a ese derecho a la autodeterminación. Para denunciar este juicio, para denunciar el juicio farsa, mentira que se está produciendo en el Tribunal Supremo, que está acusando el ejercicio legítimo de los derechos y libertades fundamentales. Uno puede ser independentista o no, uno puede estar a favor de la independencia de Cataluña o totalmente en contra. En cualquier caso, lo que se está produciendo hoy en el Supremo, hoy con este juicio, es una acusación a los derechos fundamentales. Nosotros, frente a las porras, frente a la violencia, frente a las amenazas, frente al 155, frente a la policía, frente al trifachito, frente a los tres jinetes del apocalipsis ultra, frente a Casado, frente a Rivera, frente a Abascal y frente a según qué PSOE, nosotros lo que ponemos es democracia, ponemos pacifismo, ponemos civismo y ponemos calle. Según quién tiene dinero, tiene medios de comunicación y tiene un enorme poder detrás. Nosotros tenemos nuestra gente, nuestro pueblo, que trasciende cualquier sigla. Este señor, la verdad es que podría ser perfectamente un trapecista en el circo o cuando salen los payasos. A mí me ofende profundamente ya verlo. Que represente... Su sola existencia, ¿no? Sí. Me ofende mucho más que encima tenga una representación en el Congreso de los Diputados. Es decir, este viene con su chanza pueril y sus chistes que no tienen ningún tipo de gracia a tratar de denostar las instituciones. Lo ha hecho permanentemente y ahora encima, pues incluso, pues como digo, con sus chistecitos fáciles, pues bueno, yo le recomiendo aquí, ya que ha venido a Madrid, está en Madrid y vive en Madrid, bueno, no, tiene dos casitas estupendas que se ha comprado ahora estupendamente con su dinerito que está ganando como diputado cuando dijo que iba a estar 18 meses. Le recomiendo que se pase por el Circo Price, que suelen tener siempre selección de personal de manera continua. ¿Y con respecto a las palabras de Torra? ¿Qué te ha parecido? Con respecto a las palabras... Que nos estudiemos, que nos miremos... Sí, es que a mí quería comenzar, es que como me has puesto la última imagen a Rufián, pues he tenido que comenzar con él, lo lamento, pero primero decir que me parece una ofensa para todos los españoles que estos señores se hayan manifestado en Madrid, se hayan manifestado en el centro de España, en la capital, y se hayan manifestado con proclamas absolutamente ilegales. Podemos barajar o no si una manifestación en cualquier momento del año puede ser o no legal, pero cuando la Junta Electoral ha obligado a quitar los lazos amarillos de las administraciones públicas catalanas, incluso debería hacerlo también de las balconadas no públicas, me sorprende que hayan permitido que toda esta tropa esté campando por Madrid a sus anchas con esas proclamas, con esas banderas, banderas insultantes, banderas que incluso hacen apología de algunos grupos terroristas catalanes, y esto desde luego no creo que la Junta Electoral lo debería haber permitido. Pero aparte de todo, profundizando en el mensaje de Torra, hombre, yo no voy a decirle las mismas palabras que le he dedicado a Rufián, porque desde luego Rufián se las ha ganado de manera permanente. Este señor es un pobre hombre que le pusieron como títere en su momento ahí, que se ha venido arriba, pero que desde luego lo más infame que podemos soportar es que encima nos esté dando lecciones de libertad. En la Cataluña en la que te impiden a tus hijos aprender español, en la Cataluña en la que acosan tu negocio y te lo cierran por rotularlo en español, en esa Cataluña, perseguidos los que hablan castellano y aquellos que defienden la unidad de España, en esa Cataluña es la que el señor Torra vive,
la que fortalece y la que encima se permite la indecencia política de acusarnos de falta de libertad al resto de españoles. A mí me parece vergonzoso, me parece que no debería haberse permitido, me insulta como español que estos señores hayan estado bueno, pues manifestándose con esas proclamas, insisto, en el centro de Madrid, y lo que más me insulta como español y como madrileño es que la señora Carmena no solamente les ha puesto una alfombra roja para que estén manifestándose por el centro de Madrid, sino que, aludiendo que había algún tipo de conmemoración que desconozco siquiera si es real o no, les pusiera un juego de luces para que tuvieran protagonismo incluso en el atardecer romántico que tiene el centro de Madrid. A mí esto me insulta todavía más porque esta señora es la alcaldesa de Madrid, espero por muy poquito tiempo, porque no podemos permitir ni un minuto más que se esté insultando a los españoles desde la capital de España. ¿Qué dice el Partido Popular, el principal partido de la oposición, el que está llamado a ser el principal valladar al separatismo y al socialismo enloquecido de Pedro Sánchez? Bueno, pues dice esto, en palabras de su presidente, de Pablo Casado, este fin de semana en Málaga. Y el plebiscito del 28 de abril, en el que sí que votamos todos los españoles, en el que se puede plantear como un referéndum, es muy claro. La pregunta es, ¿queremos que Torra siga mandando en toda España a través de un gobierno Frankenstein de Sánchez? ¿O queremos que haya una alternativa liderada por el Partido Popular que nunca va a pactar con independentistas, ni con los comunistas de Podemos, ni con los batasunos de Otegi, amigos del terrorista de Terra Llure, que ayer se manifestaba en Madrid con la pancarta del independentismo reivindicando a Terra Llure? Creo que es muy sencillo. No querían referéndum. Referéndum el 28 de abril, elecciones generales. O Sánchez con Torra, Puigdemont, Batasuna y Podemos, o el Partido Popular rescatando a España de la independencia, de la ruina económica y de la indignidad de estar a los pies de los que quieren romper España. ¿Me tienes al jefe? Pues no puedo estar más de acuerdo. No hubiera yo firmado las palabras mejores que esas, desde luego. ¡Qué sorpresa! No, es que es cierto. Es que la realidad que hemos vivido ayer, Madrid está gobernado por Podemos, que es ahora Madrid, porque esta abuela entrañable... Hoy no me tendrás preparada ninguna sorpresa, ¿no? Ningún bombín ni nada de esto. Bueno, ¿qué te pareció el vídeo? Bueno, muy bueno. ¿Te has dicho algo a alguien? Muy bueno. Yo creo que ya me dan por perdido, pero me dan por perdido. Pero la realidad es que ahora Madrid, que es el comunismo de Podemos, además con algunos bastante anacrónicos y rancios, como el concejal de policía, bueno, pues el comunismo de Podemos gobierna en Madrid gracias al Partido Socialista. Estos son los que les han puesto una alfombra roja, unas lucecitas, no sé si les habrán dado botellitas por si con el paso de la tarde, hizo una tarde con calor y tal, desfallecían los pobres golpistas. Bueno, pues estos señores están gobernando en Madrid y corremos el riesgo de que gobernando en España le demos vía libre al señor Sánchez a hacer lo que le dé absolutamente la gana con nuestro país, porque ya ha marcado algunas líneas importantes como eutanasia, etcétera, 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 en cuanto a los principios básicos y éticos de la sociedad española. Ahora ya tira directo hacia la desmembración de España. No podemos permitirlo. Ojo, pero eso sí, que tengamos la certeza de que un partido con criterio y que sabe dónde va y dónde viene es el que gobierne, porque desde luego no le podemos dar ese protagonismo a estos señores de color naranja, porque eso sí que han dicho que con Sánchez primero no gobernaban en España. Luego ha salido Begoña en Villacid diciendo que, bueno, que Madrid no es España, que en Madrid a lo mejor sí podrían gobernar con ellos. Han salido los de Castilla y León, los de Ciudadanos, diciendo que a ellos lo que les interesa es que, junto con el señor Sánchez, los responsables del PSOE de Castilla y León, puedan quitar al Partido Popular de Castilla y León porque lleva muchos años. Oiga, pero aclárense, ¿queremos a Sánchez o no queremos a Sánchez? ¿Votamos con el PSOE o no votamos con el PSOE? Claro. Para tranquilidad de muchos españoles, lo que ha hecho Pedro Sánchez, viendo que se le están empezando a ver las vergüenzas y que todos los partidos políticos de la oposición señalan siempre a su punto débil, usted solo puede gobernar con los separatistas, votarle a usted es votar a Torra, como digo, Pedro Sánchez, para intentar revertir esta narrativa que ya, como digo, va calando hondo entre los españoles, ha dicho que con el PSOE en el gobierno jamás se producirá la independencia de Cataluña. Convivencia siempre, independencia nunca. Segundo, la única vía para resolver la crisis en Cataluña es la vía constitucional. No hay otra. Diálogo sí, siempre. Vamos a estar dispuestos, pero dentro de la Constitución. Somos un gobierno constitucionalista y eso significa que vamos a cumplir con la Constitución y que vamos a hacer cumplir siempre la Constitución. Y tercero,
España es una de las democracias más avanzadas del mundo. La democracia que garantiza la libertad de manifestación, por ejemplo, ayer en las calles de Madrid, es la misma que juzga a los políticos que quiebran las normas y la legalidad constitucional. Aquí lo estoy viendo contundente contra el separatismo, ¿eh? Sí, seguro. Seguro. Está diciendo que con ellos el separatismo no va a tener éxito. El señor presidente del Gobierno tiene el error que yo creo que es heredado, que eso lo deben enseñar en las nuevas generaciones del Partido Socialista, las juventudes socialistas, lo deben enseñar desde pequeñitos, que es este buenismo tóxico que lo único que pretende es que ellos se eternicen en el poder, como le ha pasado al señor Sánchez. A ver, señor presidente del Gobierno, con todo el respeto del mundo, tú no puedes dialogar con aquel que te está insultando permanentemente. Tú no puedes dialogar con aquel que quiere transgredir la ley. Tú no puedes dialogar con aquel que lo único que te pretende hacer es dar una puñalada por la espalda en el momento en el que te des la vuelta. Porque, mire, señor Sánchez, a lo mejor a usted le da igual, pero a mí sentarme con unos señores cuyo único propósito es destruir España es insultar a la nación, insultar a mi patria. Y si insultan a mi patria, me están insultando a mí, como presidente de todos los españoles. Y por tanto no tengo nada que hablar con ellos. Los únicos que tienen que hablar con todos estos golpistas son los jueces. Y a ser posible, los carceleros durante muchos años en las cárceles en las que ingresen. Más claro el agua. Borja Gutiérrez, como siempre. Mil gracias. Un placer. Y espero que, ya digo, el próximo lunes ya veremos. Candidato oficial. Veremos. No lo sé. Bueno, si no, pues estamos. Estaríamos bien con el Partido Popular, imagínense. Lo dicho, para publicidad, y a la vuelta estamos con Xavier Cajo. Vamos a hablar, como siempre, nuestra pincelada política. Una de las cosas más impresionantes que han pasado en España en los últimos años es que de repente los españoles hemos descubierto que somos españoles. Es una cosa fantástica. Bueno, bienvenida sea. Y una magnífica forma de celebrar eso son nuestras constituciones. Las 7 constituciones que durante los siglos XIX y XX han sabido expresar el alma de una sociedad, la sociedad española, en diferentes momentos. Esto es lo que les ofrecemos hoy. Un álbum precioso de Teófilo Ediciones, unas ediciones cuidadísimas y además un texto de interpretación de todas ellas. No deje pasar la ocasión de adquirir esta edición. Es un regalo formidable, además de muy bonito, con ese gran óleo del juramento de las Cortes de Cádiz en el frontispicio. Precio, 99 euros. Son 99 euros sin los gastos de envío. ¿Cuáles son los gastos de envío? Para la península, 5 euros. Para Baleares, 10 euros. Y para Canarias, Ceuta y Melilla, 15 euros. Usted lo pide y en 48 horas máximo lo recibe. El pago hay que realizarlo contra reembolso, a la antigua, en efectivo, a la entrega del paquete, que es el mejor modo de asegurar que usted recibe esta auténtica pieza de orfebrería editorial. ¿Dónde pedirlo? En el teléfono 91-616-2464 o en el correo electrónico club@intereconomia.eu. Pone usted su nombre y apellidos, la dirección completa, incluido el código postal, muy importante, y un teléfono de contacto, preferiblemente móvil, ya sabe, y asunto arreglado. No deje pasar esta oportunidad porque España, las constituciones y usted se lo merecen. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 2 menos 10 minutos, menos 9 minutos, 13:51 en la península ibérica, 12:51 en las Islas Canarias, directísimo en esta redacción abierta. Presente aquí a mi vera, Xavier Cajo. Xavier, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Saben ustedes que Xavier Cajo viene a hablarnos todos los días de la noticia o las noticias económicas de la jornada, las que a su juicio han sido más interesantes, y además viene hoy a hablarnos de un asunto que no de manera directa, pero sí de manera tangencial hemos comentado con un historiador, con Agustín Rodríguez, que nos hablaba del viaje del Cano Magallanes y nos decía que, bueno, que la falta de autoestima de nuestro país y la carencia a la hora de proyectar una imagen positiva de nuestro país tiene efectos sentimentales sobre la población, pero ojo, me decía, también efectos materiales. También las grandes naciones que tienen una autoestima son también las más prósperas desde el punto de vista económico. De manera que esto en las finanzas, en los números, también opera la estabilidad, la inestabilidad, la política, los conflictos. Esto tiene consecuencias en la economía. Sí, bueno, pero sobre todo hay otras consecuencias que son las políticas derivadas de no haber podido
tener un gobierno estable y de gobernar, pues dando dinero, repartiendo dinero a unos y a otros, que es lo que ha hecho Sánchez en eso que se llamó el gobierno Frankenstein. Lo que me gustaría es trasladaros que hay serios inconvenientes y daños producidos a la economía española en dos puntos. Uno, el empleo. Esta obcecación de subir el salario mínimo interprofesional está empezando a demostrar que hay una grave pérdida de la capacidad de crear empleo que teníamos en meses anteriores, o sea que ahí hay una muesca que solo se justifica por ese nuevo salario mínimo interprofesional y que además castiga sobre todo, esto es muy curioso, sobre todo castiga a las regiones españolas, a las comunidades autónomas españolas, donde hay mayor empleo de baja calidad, empleo de bajo salario. Ahí es donde más se ha cebado este supuesto. Y luego la otra, la que hace que el motor de la economía se active, la dinamo ponga a girar eso que genera empleo y eso que produce unos beneficios a la sociedad y a las empresas, también está parada. Y esos son datos de KPMG, que es una consultora, y junto con la patronal han hecho pues, una encuesta preguntando a los empresarios, a 1 millar de empresarios españoles de diferentes proporciones, les han preguntado, oiga, ¿qué es lo que hace que el año 2018 haya sido un mal año? Causa número 1 de que vayan mal las cosas en el 18, la incertidumbre política. ¿Y eso por qué? Bueno, porque no sé si se van a echar atrás de la reforma laboral, si se van a echar para adelante con no sé qué dinero que voy a tener que poner en marcha para el año que viene porque es exigencia inmediata, no sé si lo de las bajas por maternidad se va a aplicar o no, entonces tengo que cubrirme ante tantos interrogantes abiertos por un gobierno errático que lo que busca es convencer a los que fueron portantes de la peana de aquello que se llamó el gobierno Frankenstein. Esa es la primera preocupación. ¿Cómo la encajan los empresarios? Pues hombre, mal. El 67%, o sea, 2 de cada 3, dicen que su empresa va peor ahora que cuando estaba Rajoy. Y cuando estaba Rajoy tampoco es que, en fin, se deshicieran interesarse por los empresarios. Más datos. Hombre, el 93% confiesa que las incertidumbres le han causado daño. Y de ese porcentaje, uno muy grave, un 47%, asegura haber paralizado sus inversiones en el 18 hasta ver cómo escampa esto, quién termina mandando y si ese que manda viene a cambiar cosas que me afectan o no. De momento, frenazo. Si a eso le añadimos el Brexit, si a eso le añadimos pues los malos vientos que están ahora afectando la eurozona, con una desaceleración más que evidente en Alemania, en Italia, en Francia. Bien, si lo ponemos todo en el cuadro de mando de un empresario, el consejo es unánime, se lo daríamos todos nosotros. No invierta, espere a ver cómo escampa esto. Y desde luego aquí hay un elemento, porque desgraciadamente, y eso enlaza perfectamente con lo que tú decías del invitado anterior, de Agustín, pues verás, es que las empresas españolas desgraciadamente son demasiado dependientes del BOE, demasiado dependientes de las decisiones del gobierno. Y los gobiernos demasiado cambiantes y demasiado poco partidarios de que es un valor para un país mantener un estatus equilibrado y sólido que permanezca en el tiempo, de tal manera que la gente sepa en 5 o en 10 años cuánto va a pagar de seguridad social, cuánto tendrá que pagar si contrata a alguien un tiempo parcial, si se le embarazan o no se le embarazan un porcentaje de la plantilla, cuánto le va a costar, si es que es elemental. Sin ello nadie puede hacer previsiones de gasto, sin ello nadie puede hacer previsiones de ampliación. Y eso es lo que sufrimos, que durante un año perdido, desde el punto de vista ya no económico, sino social, año perdido, que ahora se quiere arreglar con unos brochazos de algunas medidas, pero el año está perdido en cuanto a decisiones estratégicas que hagan reformas que contribuyan a que la sociedad española sea más rica y más próspera, que es lo que nos debe ocupar. Desde luego no es demasiado optimista que en el mes de marzo Xavier Cajo nos diga que el año está perdido desde el punto de vista de las decisiones estratégicas. No claro, porque es que hasta septiembre, Rafa, no va a haber quien haya despejado las dudas, en el mejor de los casos. Es decir, en el mejor de los casos, suponiendo que haya un gobierno en septiembre. Podría ser peor. Mucho me temo, y viendo las encuestas cada vez me lo temo más, que estas generales que votamos el 28 de abril serán las primeras
de otras generales que vendrán, quién sabe si después del verano, porque nadie sea capaz de ponerse de acuerdo. Ojalá no sea así, ¿eh? Ojalá no nos equivoquemos. Bueno. Mil gracias, Xavier. Quiero que vean las imágenes de lo que se ha dado en llamar Madrid Central. Esto los madrileños, los residentes de Madrid lo conocemos muy bien, es la iniciativa de Manuela Carmena de restringir de manera radical el tráfico en el centro de la capital. Una restricción que hasta este pasado fin de semana era solo con carácter de advertencia y que a partir de este sábado está siendo ya con carácter oficial, puesto que los automovilistas y los motociclistas que no cuenten con condiciones, las exigencias que impone el Ayuntamiento de Madrid, que no cuenten o no cumplan con esas exigencias, pues serán multados y ya están siendo multados. Han empezado a ser multados los coches que, a juicio del Ayuntamiento de Madrid, no cumplen con las exigencias. ¿Cuáles son esas exigencias y por qué existe esto de Madrid Central y cuál es su perímetro? Pues para eso tenemos a mi compañero Miguel Gutiérrez Pérez. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Miguel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal el fin de semana? Estupendo, con las pilas cargadas para afrontar la semana. ¿Has descansado? Sí, bastante. Bueno, cuéntanos, porque esto es algo que a los madrileños, que somos muchos millones, nos afecta, pero no descarten ustedes que esto, de hecho, parece que es la tendencia, vaya extendiéndose a otros lugares de España. Como siempre, Miguel, de lo general a particular, ¿qué es esto de Madrid Central? Pues, Rafa, Madrid Central es una estrategia de Carmena, una estrategia supuestamente medioambientalista que lo que pretende es reducir las emisiones por los coches, que representa más o menos a nivel general entre el 15 y el 20% de las emisiones generales a la atmósfera, pues reducirlas de manera sistemática, poco a poco, para conseguir que tengamos un aire pues, más limpio, más puro, ¿no? Y claro, lo que se ha hecho básicamente es cerrar las zonas de más afluencia de vehículos, cerrarlas a los coches que más contaminan, es decir, a los coches que no cumplan, como ha dicho Rafa, con los límites establecidos, ¿no? Los que vienen a ser los coches más viejos, cosa que en España es bastante común porque la edad media del parque automovilístico es de 12,7 años, es decir, la inmensa mayoría de los coches son viejos y, pues claro, no cumplen. Y también ahí tenemos un factor económico que, claro, la gente que no puede permitirse un coche nuevo, como son estos que no contaminan prácticamente, pues no tiene acceso al centro, ¿no? Eso es una de las cosas pues, que pasan. Pues bien, como ha dicho Rafa, a raíz del sábado pasado, a partir del sábado pasado, día 16, se comenzaron a poner estas multas, porque claro, Madrid Central sí que lleva funcionando, pero sin que se multase, es decir, para que la gente se fuese adaptando poco a poco, y ya finalmente pues, tienen lugar esas multas que son de 90 euros. ¿Y quién puede entrar y quién no puede entrar? Bueno, vamos a ver un poco el perímetro, porque el perímetro la verdad es que, Rafa, bastante amplio, ¿no? Tienes toda la zona, lo que es propiamente el centro, zona de Sol, zona de Ópera, pero es que luego, claro, se extiende bastante, es decir, que se establece el límite pues, en zonas como la calle Princesa o como Alonso Martínez, pero es que es un centro bastante grande, ¿vale, Rafa? Entonces, ¿qué ha pasado en este primer fin de semana? ¿Qué se ha conseguido y qué no? Pues, bueno, como ya veníamos viendo en los últimos meses, sí que ha habido una menor afluencia de vehículos, es decir, que por ejemplo, por Gran Vía se podía circular con bastante velocidad. Y eso es una cosa que sí que se agradece, ¿no? Porque, Rafa, por ejemplo, yo que hago de vez en cuando ese trayecto de, a lo mejor, desde Moncloa, en autobús hasta la zona de Goya y todo eso, suele tardar, si no hay demasiado tráfico, unos 20 minutos, pero claro, cuando estaba el traficazo de antes de Madrid Central se tardaba como 40, era una auténtica, era un suplicio, te ibas en metro mucho mejor. Sin embargo, esto sí que se ha arreglado ahora. O sea, que sí que, tráfico. Que tiene hay menos tráfico positivos. Sí, eso tiene su parte positiva, pero claro, aquí, ¿por qué se ha hecho esto? ¿Cuál ha sido el objetivo principal? Pues reducir, digamos, las emisiones de nitrógeno a la atmósfera, cosa que por este fin de semana no se ha conseguido. ¿De nitrógeno? Sí, NO2. No se ha conseguido porque, Rafa, fíjate, el límite que ponen son los 40 microgramos. En las diferentes zonas tenemos hasta 24 estaciones en esto de Madrid Central. De Madrid General, perdón. 40 microgramos es lo máximo, no es el límite que se pone. Pues se ha sobrepasado en 20 de esas 24 estaciones dentro de Madrid, es decir, que muy útil no está siendo. Y donde justo se ha evitado, donde no se ha superado ese límite, ha sido en zonas que no están dentro de Madrid Central, como Juan Carlos I, Tres Olivos, El Pardo y Casa de Campo, porque evidentemente tienen una afluencia de vehículos mucho menor.
Es decir, que esto no está funcionando mucho y como mucho lo que conseguirán es que haya menos, digamos, contaminación en el centro, pero luego en las otras zonas los coches tienen que circular por algún lado, es decir, va a darse en otras zonas de Madrid, ¿no? Y claro, aquí que los únicos que se salvan son los residentes, porque sí que pueden entrar, evidentemente, porque vives ahí, y aparcar en la zona verde, en la zona azul, obviamente, ¿no? Y se puede pedir, pero fíjate tú la pereza, ¿no?, de pedir para que venga alguien a visitarte, tener que pedir al ayuntamiento para que pueda pasar este coche y tal. Es una auténtica barbaridad. Y claro, lo que pretende Carmena no es que los coches esquiven Madrid Central, pero que siga habiendo el mismo número de coches y la misma circulación. Lo que pretende Carmena es que haya menos coches. Y en ese sentido, no porque lo diga Carmena, sino porque parece que es una tendencia que va a la par de la tendencia por los coches eléctricos, por el abandono de los coches diésel o de los coches por combustión, de gasóleo o gasolina, o también la misma tendencia que anima a muchos jóvenes a alquilar un coche por unos cuantos minutos. Sí. He leído que la Asociación de Autoescuelas en España dice que los chavales jóvenes, los llamados millennials, tú entras de lleno en ese perfil, ha habido un desplome absoluto en cuanto a las solicitudes para sacarse el carnet de conducir. Que muchos jóvenes ya consideran, sobre todo los que viven en grandes o muy grandes ciudades, que no es imprescindible un coche. ¿Tú tienes coche aquí en Madrid? Yo no tengo. Aquí es que lo entiendo en Madrid perfectamente, lo entiendo que para qué quieres un coche si luego aparcar es un... Yo tenía un coche, mi mujer tenía un coche, pues ahora ya solo tenemos uno. No he vendido uno porque solo es necesario uno. Y es una tendencia que yo detecto y los chavales más jóvenes está ocurriendo también. ¿Qué opina la gente, Miguel? Bueno, pues la gente, hay alguna diversidad de opiniones porque evidentemente hay algunos sectores a los que sí que les favorece esto, véase el sector de taxi, que ahora va muchísimo más rápido por la Gran Vía, por ejemplo, y porque a ellos no les afecta por ser un servicio de carácter público, o las VTC, ¿no?, que tengan esos coches modernos, porque son casi todos modernos, no les afecta tampoco, por lo tanto les viene bien. Pero vamos a ver lo que opinan los conductores, digamos, bueno, de a pie y también gente que lleva taxi y tal, sobre este asunto. Me parece un absurdo, ganas de fastidiar al género humano, porque igual hay contaminación y no se evita nada. Me parece correcto, lo que pasa es que nosotros venimos de turismo y esto no nos influye mucho, pero es muy correcto. ¿Tu día a día? Es un poco empreño, pero entiendo que todo al final es por el bien en común. Venda. ¿Para bien o para mal? Para mal. ¿Y eso? Bueno, pues porque me parece muy mal, sobre todo por todo el comercio. Lo van a arruinar. Pero bueno, esto es lo que hay. La verdad es que la medida está bien. La medida está muy bien porque entre menos coches y menos contaminación haya, muchísimo mejor. ¿Y en el sector del taxi? A nosotros no nos afecta en nada. Nosotros somos un servicio público y no nos afecta en nada. Hombre, por el tema de la contaminación yo lo veo bien, porque al fin y al cabo el centro de Madrid se está volviendo, bueno, lleva ya años ya que es un foco de contaminación importante. Pero también es verdad otra cosa, y es que se ha planteado esta medida, pero no hay aparcamiento disuasorio suficiente para poder asimilar todo el tráfico que viene de fuera de Madrid a trabajar aquí. Entonces, la medida es buena, pero falta darle solución a esa gente, en mi opinión. Bueno, a mí me parece bien menos tráfico en el centro, ¿no? Mal. Sí, ¿por qué? Mal, porque uno quiere venir a conocer el centro de Madrid y es imposible de entrar. Y yo quiero ahora aparcar por aquí y quiero hacer unos trámites, pues fatal. Polémica, ¿no? Controvertida cuanto menos esta medida. Ya ha dicho el Partido Popular, Almeida, que si gana Martínez Almeida las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, que lo primero que va a hacer es revertir esta situación. Y ha dicho el PSOE, Pepo Hernández, que lo primero que va a hacer es ampliar el perímetro de Madrid Central. Que ya es bastante amplio. Que ya es enorme, porque esto cuando alguien piensa, no, Madrid Central es el centro de Madrid, el Madrid de los Austrias, al lado del Palacio Real. No, oiga, no. No. Madrid Central es un enorme pedazo de Madrid. Va a acabar toda la ciudad dentro y si se pone en la comunidad entera, vamos. Que no pasen los coches, sí, una cosa tremenda. Bueno, y Ciudadanos también está súper en contra de esto porque dice que medioambientalista nada, que eso es propaganda somos súper ecologistas y todo esto, pero en realidad porque no tiene, como hemos visto en este primer fin de semana, no ha tenido repercusión positiva. Veremos si a lo largo del tiempo sí, pero por lo pronto no la ha tenido. Es una medida que genera incomodidad y si aún tuviera resultados, pues podemos estudiarlo. Oiga, pues bueno, tenemos que fastidiar en pos del beneficio de todos, que es el medio ambiente. Pero si encima no tiene resultados, oiga, pues no, bajemos el chiringuito y... En fin, ya saben ustedes que el 26 de mayo hay unas elecciones al Ayuntamiento de Madrid, entre otros 8.420 ayuntamientos que hay en todo el país. Voten ustedes en consecuencia, ya me entienden. Miguel, como siempre... Y sin miedo al voto útil, también habría que decir. Exactamente, eso también es voto útil.
Publicidad y a la vuelta estamos con el redactor jefe de Periodista Digital, Luis Valcarce. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 2:10 de la tarde para que vean ustedes que estamos en rigurosísimo directo. 14:09 de la tarde, 13:09 en las Islas Canarias. Saludo a mi compadre Luis Valcarce. Qué tal, placer, Luis? qué placer estar contigo. Redactor jefe de Periodista Digital. Estábamos hablando, Luis, creo que nos estabas escuchando, sobre esto que se ha dado en llamar Madrid Central. Habéis sido en Periodista Digital muy críticos con la iniciativa, como casi todas las iniciativas de Manuela Carmena, que no cuentan desde luego con el aplauso ni el beneplácito de esta casa, pero es que tampoco de Periodista Digital. A ti particularmente, en tanto que madrileño de adopción, como es mi caso, sí. ¿Qué te parece esto de Madrid Central? Bueno, yo te digo que este fin de semana estuve caminando por el centro de Madrid por diversas cuestiones. No había nadie, me llamaba la atención la baja afluencia de público y lo que yo me preguntaba era qué impacto podría tener en los comercios. Es decir, es que no, Madrid no daba la imagen de una gran capital en ese sentido, parecía una ciudad sediada, parecía una ciudad bloqueada porque había muy poca gente. Entonces habrá que preguntarles a los comerciantes, o los comerciantes tendrán que decidir si esto les conviene o no. Con los que hemos hablado desde Periodista Digital están muy cabreados porque saben que esto ha sido muy negativo, porque imagínate que la gente, en lugar de ir a Madrid Central, se va a otros. O sea, me imagino que los centros comerciales de afuera, de las afueras de Alcobendas y tal, estarían a reventar, porque saben que adentro no vas a ir. ¿Quieres caminar por la Gran Vía? Uf, tengo que coger un coche eléctrico, tengo que ir en metro, tengo una hora. Es que la diferencia entre ir en transporte público y en coche es que a veces son 40, 50 minutos y la gente dice, y la comodidad. Con lo cual, evidentemente, yo en lo que pienso es en los pobres comerciantes, que no solo tienen que aguantar la competencia ilegal de los manteros, no solo tienen que aguantar la inseguridad que les permite la alcaldesa Manuela Carmena de permitir que los manteros campen a sus anchas y sean intocables para la policía, sino que encima tienen que aguantar ahora que su público, que la gente que podría consumir los fines de semana, que podría estar los fines de semana caminando por Madrid Central, se tenga que ir. Imagino también que los residentes de Madrid estarán encantados porque no había nadie, no había un alma en Madrid. No sé si lo que querían era tranquilidad, está bien. Ahora, si lo que querían era la paz de los cementerios, pues también se lo podrían estar preguntando en este momento. Una cosa es la tranquilidad y otra cosa es lo que yo vi este fin de semana, que era lo más parecido a la paz de los cementerios en el centro de una de las capitales europeas más importantes. Vale, pero automáticamente algún espectador o espectadora de la redacción abierta que nos vea dirá, bien, este señor, Luis Valcarce, tiene mucha razón, pero oiga, en Madrid tenemos una boina de mierda, con perdón por la expresión, tenemos un problema de contaminación muy grave, además... Bueno, pues yo le diría a esa persona que en principio que hay que informarse, es decir, y no dejarse intoxicar, nunca mejor dicho, con las mentiras del Ayuntamiento de Madrid, que es lo más tóxico desde el punto de vista ideológico que puede haber. La mayor contaminación no la producen los coches, la producen las calefacciones. Por lo tanto, lo que habría que hacer es acabar con las 400 calefacciones a carbón que hay en el centro de Madrid, por ejemplo. Hasta donde sabemos, la contaminación solamente de los coches es un 10% en lo que tiene que ver de esa boina, tiene que ver con la contaminación de los coches. A mí me parece muy bien que hay que hacer cosas con la contaminación, pero señores, no nos engañemos, es que no han puesto ni siquiera un cargador eléctrico. ¿Tú has visto cargadores eléctricos en Madrid? Pues si hubiera sido así, yo me saco el segundo y digo, efectivamente, pues yo apuesto por el coche eléctrico y me parece bien que sea coche. A mí me perjudica, pues yo tengo un coche diésel y de los viejos, con lo cual o lo tiro o me olvido de él. Pero a mí me parece bien que haya que apostar para luchar contra la contaminación, pero sin mentiras. Primero, los coches no son los más contaminantes. Segundo, apostemos de verdad. ¿Dónde están los cargadores? ¿Por qué la gente no se... ¿Tú te comprarías un coche eléctrico? Yo no me lo compraría. Me he comprado un coche hace 2 meses. Pues yo no me lo compraría porque no tengo dónde cargarlo. No, un coche pero que no ha sido eléctrico. Pues yo me he comprado otro a gasolina, pero porque me hubiera gustado... Primero, aparte, claro, más caros. Para que me digan claro, este gobierno que viene a acabar con la precariedad y las desigualdades sociales, pues que sepan nuestros espectadores que los que pueden aparcar gratis en Madrid son los que tienen coches eléctricos, es decir, los que tienen más dinero. Y los que van en furgoneta a trabajar, los que no podemos acceder a un coche de 80.000, 60.000 euros,
pues nos tenemos que fastidiar. Entonces, esto que luchar contra las desigualdades es beneficiar al tío que tiene un Tesla en contra del que tiene una furgoneta. Bueno, sin embargo, los que sí que nos podemos permitir coches de 100.000 euros, nos solidarizamos con vosotros, Luis, porque tampoco es el caso. Yo me compré, estuve con mi mujer viendo coches. Y me decía mi mujer, sí, lo del eléctrico, bien, para empezar es más caro. Y en segundo lugar, es que no hay para enchufarlo. Nosotros no tenemos un parking al uso para que, en fin, para que sea, lo descartamos, diésel. Sea como fuere, es un problema y que sepan ustedes que si viven o residen en Madrid, desde este sábado ya se multa, y no con 10, 15, 30 o 40 euros, 90 euros de vellón, por incumplir ustedes estas directrices tan absurdas de Manuela Carmena. Y no lo hacen para recaudar, ¿eh? Ya saben que no lo hacen para recaudar, lo hacen por nuestro bien, lo hacen por nuestra respiración. Encima hay que tolerar eso, porque claro, ¿y por qué un VTC puede entrar tranquilamente a Madrid y no podemos entrar los ciudadanos? ¿Por qué un taxi que no sea, pueden entrar a Madrid, sea eléctrico o no sea eléctrico, puede entrar a Madrid y nosotros no podemos entrar? ¿Por qué hay esa distinción? ¿Acaso no contaminan? ¿Acaso no contaminan? ¿No contaminan unos y contaminan los otros? ¿Sabes, Luis, que este fin de semana, dices que por el centro no había demasiada gente, pero por la plaza de Cibeles sí que hubo muchos catalanes, muchos independentistas? No sé si vamos a ver esas imágenes de la manifestación y a comentarlos. Tan bonitas. La autodeterminación no es delito, banderas de No eran muchos, la verdad. Esa bandera morada con la estrella roja y un castillo es de Tierra Comunera, un viejo partido independentista castellano, que tiene que haber de todo en la Viña del Señor. Bueno, son los que montaron Gamonal, son los que montaron el quilombo, como decimos en Argentina, el quilombo de Gamonal. O sea, quiero decir, no es gente pacífica. Si vienen aquí con el discursito de que somos pacíficos y lo que queremos es democracia, pues que se busquen otras banderas. También estaba la bandera del Estado catalán, auténticos fascistas de los años 30. Sí. Cuando dices fascista no lo utiliza Luis a humo de pajas como se suele utilizar el No, estos son fascistas de verdad. Fascistas del brazo en alto. Exactamente. Esos eran los que estaban ahí. Eso sí, ahora seguramente estarán con la cantinela de que ellos es un derecho, de que lo que quieren es votar, lo que quieren es más democracia. No, lo que quieren es imponer su ley. Eso es lo que quieren, imponer su ley. Y por eso esas banderas son las que mejor les representan. La bandera del fascismo, del totalitarismo, porque lo que vienen aquí es a cargarse el Estado de Derecho. Cuando las leyes no son las que a ellos les gustan, pues lo que quieren es cargárselas, que es lo que hace un totalitario, un fascista, exactamente eso. Es decir, no me gustan las leyes, pues las desobedezco, me las cargo, hago lo que impongo lo que yo creo que es mi ley. Dice, la autodeterminación no es un delito. Ya empiezan a hablar, por fin ya se acaba la mentira de hablar de derecho a decidir y ya hablan de autodeterminación, con un lenguaje de colonia. Ahora, los colonos, ahí los que ven esos oprimidos, los que podemos ver ahí, por cierto, este tío, el que sacó la bandera española, tiene todos mis respetos, ese sí me representa, ese que sacó una bandera española delante de toda esa turba, ese sí me representa y tiene todo nuestro apoyo. Ahora, volviendo a los que estaban ahí, a los oprimidos, ahí estaba el jefe de la banda del 3%, el señor Artur Mas, ahí estaba Gabriel Rufián, que se acaba de comprar una casa, su segunda casa en Sabadell, gracias a un impuesto, gracias a una hipoteca que le dio la Caja de Ingenieros. Y es muy curioso, porque fíjate, ¿cómo no va a estar Gabriel Rufián ahí si todos los tontos útiles que estaban ahí con la banderita y con las pancartitas son los que ponen dinero en Omnio Cultural y en la ANC? Un dinero que ¿a dónde va a parar? A la Caja de Ingenieros. ¿Para qué? Para darles hipotecas a estos, a Pablo Iglesias y a Gabriel Rufián, para que se compren sus casoplones. Rufián dijo que en 18 meses se iba del Congreso. Se lo habrá pensado bien, porque en 18 meses ya se ha comprado 2 casas. Dijo, si sigo un añito y medio más, pues al final me construyo un emporio inmobiliario. A mí, entre esa marea de banderas regionales españolas, regionales, pero siempre con la estrellita roja, que implica, cuando vean ustedes una estrella roja en cualquier bandera, pónganse ustedes a temblar. Bueno, pues entre ese mar de banderas, hubo una bandera que no salía en todas las televisiones, pero por la que yo siento un gran afecto y cualquier español tiene que sentir. Era una bandera albiceleste con un sol en el medio. No sé si la distingues ahí. Ese es un tuit mío que puse. Digo, Gerardo Pisarello, Pablo Echenique, Albano Dante Fachín, Sor Lucía Caram. Y esa bandera hoy, casi presidiendo la manifestación. ¿Por qué? Y tú eres de origen porteño, aunque ya eres español, y de origen eres español. Entonces te doy la oportunidad, porque hay mucho... ¿Sabes que ¿por qué tantísimos argentinos
bueno, casi prácticamente todos los argentinos, menos a Cayetana Álvarez de Toledo, que ha venido ya a romperme el esquema de este tuit. No, y yo te rompo el esquema de ese Sí, tuit. bueno, Es decir, y yo y miles de argentinos que no comulgamos con esto. Vamos a ver, que 4 o 5 oportunistas, paracaidistas hayan decidido hacer carrera política en Cataluña, vistiendo los colores de mi país, a mí me da muchísima vergüenza. Pero hay miles y miles como yo que no pensamos como ellos y que no llevaríamos esa bandera. Esa bandera ahí no cuaja. Esa bandera, porque Argentina no está con el separatismo, Argentina está con España. España es nuestra madre patria, España son nuestros orígenes y estamos la mayoría de los argentinos orgullosos de nuestros orígenes españoles. Con lo cual, esa bandera ahí es me dolió ver eso. Es un grave error. No, que no te duele. Eso es lo que te tiene que doler es que tu país, lo que te tiene que doler es que tu país no tenga la grandeza suficiente para impedir eso. O sea, aquí no se trata de que 5 argentinos oportunistas y miserables vengan aquí desagradecidos a escupir sobre el país que les ha acogido tan generosamente. Aquí se trata de que tu país, España, no ha tenido la grandeza como nación de ocuparse de los catalanes que están abandonados por el Estado. No te preocupes por esa bandera, por supuesto. Pero en este caso yo estoy hablando como argentino y me dirijo a ti como español. Entonces, lo que hay que preocuparse es que esta nación no ha tenido la grandeza suficiente y hay que luchar por eso. Hay que luchar para que por todos los catalanes, yo no me voy a quedar en esa bandera, yo voy a luchar no solo por los argentinos que viven en Cataluña y que se sienten españoles, sino por todos los españoles que están ahí abandonados por este país. No se necesitaban 5 tontos útiles para llevar esa bandera, para salpicar y escupir y manchar mi bandera delante de las banderas independentistas, porque eso es manchar mi bandera. Mi bandera no debe estar ahí, mi bandera está con España, que es su madre patria. Ayer investigando para escribir ese tuit, se hacían muchas conjeturas en las redes sociales de por qué tantos argentinos de un perfil público estaban con la independencia o simpatizaban con este tipo de tesis, y descubrí que Barcelona es, fuera de Argentina, la ciudad con más argentinos del mundo. Luego está Roma, luego Madrid, pero que en Barcelona hay muchísimos argentinos. Y sí que es verdad. Yo creo que son como más de 120.000, entre 120.000 y una 130.000. Sí, son muchos porque entienden que... Bueno, Barcelona siempre ha tenido esa aura de ciudad moderna que a los argentinos tanto les gusta, ¿no? Esa ciudad vanguardista, que no lo es. Hoy Barcelona ha dejado de ser una ciudad vanguardista, una ciudad donde se imponían las tendencias, que era lo que era Buenos Aires hace varios años atrás, ¿no? Entonces, evidentemente, un argentino se sentía como en casa en Barcelona y en Madrid. Pero en Barcelona, porque caminas por Madrid y es como caminar por la Avenida de Mayo en Buenos Aires. Es decir, son ciudades muy parecidas arquitectónicamente, desde todo punto de vista. Ahora, que haya muchos argentinos en Madrid, en Barcelona tampoco tiene que sorprendernos. Luis, yo tengo la percepción de que, de la misma manera, hablamos de Hispanoamérica, ¿vale? Del Río Grande hacia abajo, del Río Bravo, como lo dicen los mexicanos, hacia Tierra de Fuego. Argentina siempre ha sido una isla progresista en un continente, sobre todo si miramos a Colombia, que siempre ha sido un país más conservador, pero Argentina siempre ha tenido ese deje progresista. ¿Progresista en qué sentido? Políticamente hablando. Lo de Macri, izquierda, dices? ¿Un toque de izquierdas? Lo de Macri es una excepción. No, es que Macri hoy es... Macri ha fracasado, es decir, Macri no ha podido imponer o por lo menos cumplir con lo que había prometido, y hoy Macri es parte del fracaso de Argentina como país. Macri ha fracasado, Macri no ha podido resolver el tema económico, no ha podido resolver el tema de la inseguridad, que es lo que más le importa a los argentinos, y Macri ha fracasado. Entonces, ¿que ha habido izquierdas en Argentina? Sí, Argentina siempre ha tenido una izquierda, pero una izquierda, a diferencia de la izquierda española, una izquierda que nunca cuestionó a su nación. Es decir, esa bandera que ves ahí, la izquierda argentina nunca la cuestionó. Desde el último tío en Ushuaia hasta el último tío en Jujuy, esa bandera no se discutía. La izquierda argentina jamás discutió a la Argentina como nación. Lo que pasa es que la izquierda ha sido, la izquierda y el peronismo, que eso ya daría para varios programas, han sido los culpables de habernos llevado hasta aquí, de que todo el progreso que tenía Argentina como país hasta los años 30, del principio de los años 40, se lo hayan cargado. A partir de los años 40, el peronismo y la izquierda, que ven Perón a un Fidel Castro,
a un Fidel Castro, pues se lo acaban de cargar. Es una historia muy larga, pero sí, efectivamente, en la izquierda... Argentina siempre ha sido europea, ha sido un país de cultura europea. Nunca nos sentimos más cerca de España, de Europa, que de América Latina. Esa es la idiosincrasia del argentino. Ahora eso ha cambiado. Ahora Argentina es un país de América Latina más, pero durante muchísimos años, durante décadas, hasta yo te diría, hasta, no sé, quizás los años 80, principios de los años 90, Argentina siempre ha mirado a Europa. Siempre nos sentimos más cerca de Europa que de Perú, Bolivia, Chile, etc. Vamos además también por el paisaje etnográfico, que se suele decirse hoy casi como un feminismo. Hombre, es que la mayoría de los argentinos descendemos de... Nuestros abuelos descendían de los barcos, ¿no? ¿De dónde venían? Pues venían o de España o venían de Italia, claro. No vamos a abandonar la manifestación independentista aquí en Madrid, en la capital de España, que a mi juicio, y muy en contra de lo que pretendían los separatistas, yo creo que ha proyectado una imagen de Madrid en particular y de España en general muy tolerante, muy abierta, donde los separatistas no han tenido ningún problema, y es una narrativa, esta que se ha proyectado, que encaja muy mal con la narrativa del separatismo, según la cual España vendría a ser una suerte de país oscuro, de pulsión totalitaria mal disimulada. Bueno, pues aquí tienen, en la capital del imperio, manifestándose frente a la estatua de Colón, banderas esteladas, que esto yo no sé si lo podrían reproducir en Londres o en París, en caso de haberlo pretendido. La presentadora, la animadora, la portavoz de esa manifestación independentista es una compañera de profesión, de Luis y mía, se llama Patricia López, es de Público y dice lo siguiente. Estamos dejando claro que no vamos a renunciar jamás al derecho a la autodeterminación, ni a los derechos civiles y sociales. Hemos venido aquí, miles de personas de todas partes, con un clamor claro y nítido. La autodeterminación no es delito. Democracia es decidir. Esta gente de Público, yo no sé. A ver, es una empleada de Roures. ¿Qué puedes esperar de una empleada de Roures? ¿No? Está todo dicho. Es decir, ella viene a cumplir con lo que le dice su jefe, que es uno de los ideólogos del proceso, es uno de los ideólogos del separatismo y es un aliado mediático no solo de Podemos, sino también es el periódico de Podemos y es el periódico de Gonzalo Boye, es el periódico de Ada Colau, es el periódico de Jaume Asens, es el periódico de aquellos que se han encamado con los batasunos, que se han encamado con gente del entorno etarra. Poco más se puede decir. A mí no me sorprende que Patricia López, una periodista dedicada a temas de interior, a la cual le filtraban la información, digamos, del otro lado de Villarejo, es decir, los enemigos de Villarejo eligieron a Patricia y a Carlos Bayo, que es el otro director de Público, para publicar esas informaciones, y es una periodista que en ese sentido ha dado exclusivas importantes, pero no deja de ser una empleada de Roures y está haciendo lo que le ha pedido su jefe. Es decir, la autodeterminación sí es un delito. En la Constitución española no cabe la Constitución. Y en todo caso, si lo tenemos que decidir, lo vamos a decidir entre todos los millones de españoles. No lo va a decidir Jaume Roures, ni Patricia López, ni el diario Público, faltaría más. A ver, muy rápidamente, nos queda un minuto, pero quiero que veamos esta encuesta que acaba de publicar, que trae hoy en su portada el diario La Razón. Saben ustedes que con Luis, como bien los lunes, pues al hombre siempre le pongo todas las encuestas, pero es que... Yo estoy aprendiendo mucho contigo y las encuestas. Creo que nunca les doy importancia. Todos los fines de semana hay encuestas y aparte me pones unas encuestas delirantes, que es lo que más me gusta. Esto es La Razón. A ver, un minuto, Luis, para decirme si te lo crees. Bueno, tú siempre partes de la base de que las encuestas... Están todas manipuladas y más, bueno, mira esta encuesta, mira dónde está el PSOE. Primero dice, bueno, el titular del editorial de La Nación es, sin voto útil no gana la derecha. Sin voto útil no hay gobierno de centro-derecha, con lo cual ese es el titular del editorial de La Nación. Está todo dicho, es decir, o votan al PP o esto se acaba. Y para que vean más, vamos a poner que Vox saca entre 20 y 23 escaños. Y lo hemos hablado mucho, ya sabemos que Vox está muy por encima de eso, con lo cual... seguramente en el doble. Yo en eso sí me quiero mojar y creo que Vox no se va a quedar en 20 23 escaños. Y después que me expliquen lo del PSOE, es decir, dice...
Dice Marguenda, el centro derecha está como está, Vox está como estancado, el centro derecha está estancado. ¿Y qué me dice del PSOE? Si el PSOE lo deja en 107 votos. O sea, de Sánchez bajando no me va a explicar absolutamente nada. Es una encuesta delirante, no tiene Nos ningún vamos a quedar con sentido. eso. Nos quedamos con eso. Luis Valcarce, como siempre, mil gracias. Gracias. En redactor jefe de Periodista Digital. A ustedes les veo mañana a la misma hora, 12:30. Gracias.